Hola Acuario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Acuario. Vamos a ver tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Bueno, Acuario, aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno, esta carta de la sacerdotisa te está anunciando que debes de ser como muy discreto con lo que dices y con lo que haces. Hay personas que están como muy al pendiente en este momento de lo que tú estás haciendo, porque yo te veo que tú estás actuando con sabiduría, estás actuando con mucha inteligencia, con mucha destreza, pero también hay algo aquí como una cuestión espiritual o una cuestión energética. Siento que las fuerzas del universo, Acuario, van a comenzar a actuar a tu favor. Todo lo que tú vayas a estar decretando, todo lo que tú vayas a estar pensando o necesitando, lo vas a estar atrayendo tal cual. Veo que va a haber personas que van a sentir esta energía en ti, este acuario. ¿De qué manera? Bueno, simplemente es como que estas personas se comienzan a ver como tu brillo o comienzan a ver de pronto que tú te encuentras como muy feliz, muy contento, que estás atrayendo cosas, o sea, no sé, pueden ser cosas materiales, puede ser que lleguen oportunidades para ti, para tu vida, en tu trabajo, en tu profesión, que de pronto a lo mejor tu vida social también cambie, ¿no? Que de pronto tengas esa facilidad para viajar, para simplemente para irte de fiesta, para disfrutar, pero te digo, hay personas que van a notar todos estos cambios en ti, o puede ser que esto ya lo está notando, si es que tú ya estás viviendo esta etapa. Ahora, ¿qué te dice aquí la carta de la sacerdotisa? Bueno, que tienes que ser discreto a la hora de, mira, ni el dinero ni el amor se pueden ocultar, Acuario. Entonces, tú no necesitas demostrarle nada a nadie, no necesitas andar diciendo si te va bien, cuánto ganas, a qué te dedicas. Si alguien te pregunta de pronto, no sé, búscate por ahí una respuesta donde no tengas que dar mayor explicación y simplemente con eso, ¿no? Que la gente se quede con eso, porque la gente va a querer saber mucho de ti. Pero, te repito, son personas que van a sentir mucha envidia o que van a querer sacar ventaja, sacar provecho de ti, este acuario. Y entonces tienes que estar como eh, muy receptivo a este tipo de energías, a este tipo de personas, pues para no darles pauta a entrar a tu vida. Por otra parte, la carta de la sacerdotisa también nos habla de revelaciones. Siento que te vas a estar enterando de noticias importantes, Acuario, que te van a dar como mucha felicidad, pero a la vez este tipo de información es como que tú la vas a estar manejando a tu conveniencia. O sea, puede ser cualquier cosa, puede ser una información de pronto eh, incluso una información como de familia, de alguien de la familia, te enteraste de algo de la familia, te enteraste de algo de algún amigo, te enteraste algo en el trabajo, de un compañero de trabajo, o de pronto los planes que tiene la empresa sobre lo mismo. Entonces, es una información que tú vas a adquirir, pero que la tienes que manejar con discreción y que esta información en su momento, tú la vas a usar a tu favor, porque algo trae esta información, Acuario, que en la cual pudiera ser que se va a poner como en un, ¿cómo decirlo? Algo va a repercutir o va a querer cambiar en ti, ¿sabes? Y tú tienes que tener esta información para saber cómo lo vas a manejar. Pero yo veo que son cosas buenas, o sea, es algo positivo. O al menos la forma en la que tú lo vas a resolver va a ser algo muy positivo. Pero eso es lo que te dice esta carta. Entonces, sé discreto con cómo te está yendo. En cuanto te vaya bien, olvídate de responder a las preguntas, a los cuestionamientos de la gente. ¿Qué has hecho, este Acuario? Porque te comienza a ir bastante bien. Vamos a ver cuáles son tus siguientes mensajes. Mira, tenemos aquí este 9 de monedas. Bueno, esos pentáculos me hablan de, primero que nada, yo estoy viendo algo relacionado con una compra-venta, la cual veo que
te va a servir bastante porque esto te trae como un crecimiento, Acuario. No sé si tiene que ver con un crecimiento personal, no sé si tiene que ver con un crecimiento a lo mejor económico. Me refiero a que podrías estar comprando o vendiendo algo que te va a generar ingresos. Pero yo veo que aquí esta carta, bueno, se divide porque habrá acuarios que están intentando vender algo que les ha costado mucho trabajo. No sé, tú dices, por ejemplo, yo he intentado vender mi casa o he intentado vender una propiedad, un automóvil, por ejemplo, y se me ha dificultado bastante. O sea, por más que yo he intentado vender eh, digamos, esta propiedad o ¿cómo llamarlo? Este auto, pues se me ha complicado, ¿sabes? Pero al final del día nos dice que sí logra cerrar como esta venta y yo veo ganancia, veo dinero de por medio, muy buen dinero que si tú lo inviertes o lo sabes manejar, Acuario, vas a estarlo multiplicando, porque también es una carta que nos habla de multiplicar tus bienes. Ahora, si tiene que ver con una compra, es una carta que te invita o que te aconseja, Acuario, a que seas paciente si es que tú tienes que realizar como una compra. No por lo primero que tú veas y que consideres que te conviene, es como, al menos que realmente tú estés convencido de que algo te conviene, puedes hacer como esta compra, pero a lo que la carta se refiere es como que no debes de actuar impulsivamente, o sea, no porque tengo el dinero ahorita voy a ir y me voy a comprar lo primero que se me antoje, lo primero que se me ocurra, lo primero que vea, sino que realmente tienes que ser cuidadoso en este aspecto porque como te decía, es una carta que te dice que te multiplica, te va a multiplicar tus ingresos o vas te da un beneficio. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, yo estoy intentando comprar una casa o comprar un vehículo o cualquier otro tipo de un electrodoméstico, un aparato, eh, puede ser que a lo mejor si tú buscas, si eres un poquito paciente y esperas, Acuario, a ti te llega como una gran oportunidad. Tal vez puedes comprar un mejor automóvil, si es lo que tú estás pensando, al mismo precio o al gasto que tú pretendes realizar, pero con un auto mucho más reciente, mucho más moderno, más completo, mucho más seguro. Eh, Tal vez esto tenga que ver con aprovechar una oportunidad que en este caso sí se refiere como a lo mejor por la necesidad de alguien, o sea, digamos que una persona necesita ese dinero porque tiene una emergencia de salud o porque necesita viajar urgentemente o sea, por cualquier cosa, pero que tenga que ver con una necesidad y entonces esto prácticamente lo está rematando, pues lo está dando súper barato y ahí es donde donde entra tu suerte, donde entra tu oportunidad, Acuario, de conseguir algo a muy bajo costo y que te puede traer muchos beneficios. O sea, vas a gastar poco por eso y le vas a sacar mucho beneficio. Entonces, sé paciente en el sentido, como te digo, si vas a comprar y si estás vendiendo, pronto vas a tener un comprador, va a haber una respuesta de esto. Ahora bien, estas cartas también me refieren aquí que tú vas a estar conociendo personas nuevas. Hay personas nuevas con las que tú vas a estar tratando, Acuario. Creo que tiene que ver más, sí hay personas como que vas a estar conociendo en un ambiente social, digamos, porque un amigo te presentó a otro amigo, porque tu hermano, tu primo, qué sé yo, te ha presentado como a otras personas y veo que vas a estar conviviendo, vas a estar conociendo nuevas personas, que sí veo aquí como una buena vibra, ¿sabes? Pero la carta de la sacerdotisa te está diciendo aquí que en el caso, por ejemplo, si las personas que tú estás conociendo o que tú estás por conocer tienen que ver con cuestiones de tu trabajo, con cuestiones de tu negocio, nos dice aquí que seas un poco discreto, pero en el sentido donde deja que los demás hablen, Acuario, deja que los demás digan, eh, ya sabes, este tipo de situaciones donde todo mundo presume o todo mundo habla de lo que es, a qué se dedica, que si tengo tantos años de carrera, que si yo soy experto en no sé qué, que si yo estudié no sé en dónde, que si yo, o sea, te hablan como de ser la octava maravilla. Entonces, tú debes de ser aquí. Tú no debes de ponerte al nivel de ellos, sino más bien es como simplemente escuchar. ¿Por qué es importante que hagas esto? Porque de ahí depende que tú juegues tus cartas a una forma estratégica, en primera para algo que te pueda convenir, ¿no? De conocer a las personas realmente quiénes son y también identificar a personas que pudieran ser falsas o personas que pudieran ser también, pues un poco, digamos que presumidas, ¿no? Y ahí tú entonces vas a comenzar a elegir
siento que tienes que ser muy selectivo en este caso, Acuario, tienes que ser muy selectivo porque va a haber personas como todo y en todos los aspectos donde va a haber personas que te va a convenir o que te van a beneficiar tener relaciones con esas personas y hay otras con las que puedes, simplemente no puede pasar nada o personas que pueden ser perjudiciales. Entonces, es lo que te aconsejan estas cartas. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Bien, tenemos aquí 10 de espadas. Acuario, yo sé que para algunos de ustedes las cosas no han sido como muy fáciles, ¿no? Puedes estar atravesando un sinfín de situaciones, ya que tenemos los pentáculos que nos hablan de la parte energética, pero también de la parte emocional y la parte material. Entonces, ¿qué me dicen aquí estas cartas? Que tú puedes estar librando una batalla en este momento, como puede ser una batalla de salud, puede ser que a lo mejor tú digas, bueno, yo llevo mucho tiempo enfermo o enferma, en cama, no tengo quien me ayude, no tengo recursos, o sea, la estoy pasando mal. Puede ser que tú digas, yo estoy endeudado, endeudada, tengo una deuda, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el auto, tengo que, o sea, mis gastos, o sea, estoy viviendo una situación complicada, ¿no? De desempleo, o sea, qué sé yo, cualquier situación que tú estés viviendo en este momento, Acuario, lo que te dice esta carta es que realmente confíes un poco en ti, confíes en ti, sí, aunque pueda sonar un poco repetitivo, aunque pueda sonar un poco, trillado, ¿no? De decir, claro, es fácil como decir confía en ti cuando no estás en la situación, pero si tú lo ves desde una perspectiva realmente real y positiva, es que también lo mismo da que te quejes a lo mismo da que te enfoques. O sea, bueno, de hecho no da lo mismo, o sea, me refiero en el sentido que si lejos de quejarte buscas como alternativas o piensas positivamente, probablemente encuentres más respuestas que si te estás viendo el lado negativo, pues lo más probable es que tú te sientas estancado y cada vez vas a ir viendo más el pozo más profundo y va a ser más difícil que tú puedas salir. Entonces, aquí lo que te dice esta carta es que hay una situación que tú estás viviendo complicada en la cual eh, tampoco es, si bien es que puede ser difícil, siento que lo estás viendo un poco más complicado todavía porque lo estás vinculando con otro tipo de cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si tú dices, es que yo estoy enfermo en este momento, eso es una preocupación, ¿no? Una preocupación que tú tienes, pero si a esto le dices, y aparte no tengo trabajo. O sea, ya es otra carga que tú estás vinculando con la enfermedad, o sea, la preocupación de la enfermedad más la preocupación del trabajo. Y si a eso le agregas como que, y debo dinero o no tengo dinero, es otro problema más. Entonces estás haciendo como una cadena en la cual realmente lo único que hace es que te estás atando, te estás anclando a esa negatividad y a esa energía. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo estoy enfermo, tengo deudas, no tengo trabajo, bueno, qué es lo primero que debo de hacer ahorita? Pues lo primero que tienes ahorita es que tienes que sanar, porque no podrías trabajar de entrada no tienes trabajo, de entrada no puedes trabajar si estás enfermo o enferma. Entonces tu prioridad tendría que ser, Acuario, recuperarte en este momento. Se entiende que están las otras preocupaciones, pero tu prioridad tiene que ser esta en este momento. Y así, conforme tú vas avanzando, vas resolviendo. Porque si tú te enmarcas en todos los problemas, pues va a ser difícil que puedas salir porque de entrada no vas a saber ni qué es a lo primero que tú le tienes que dar prioridad. Ahora, como te decía, por eso es que tú ves o la carta nos muestra que tú puedes estar viendo el problema mucho más grande de lo que realmente es, porque si tú te enfocas en darle prioridad a cada cosa, lo más probable es que esa preocupación o esa manera de ver las cosas tan complicadas disminuya al grado de que sea más fácil que tú lo puedas resolver. Yo veo con esta carta que tú vas a tener una batalla victoriosa, una situación difícil que tú estás viviendo, tú la vas a poder resolver, Acuario, con mucha estrategia y con mucho éxito. Pero aquí la cuestión es que primero que nada, debes de tranquilizarte, debes de ser un poco, como te digo, más positivo, porque el hecho de que tú te mantengas positivo no es una cuestión de magia, no es porque yo sea positivo me van a salir las cosas bien.
te van a salir bien las cosas bien si eres positivo, pero no por ser positivo, sino el hecho de que tú seas positivo es que esto te va a dar la pauta a que tú seas, a que estés más tranquilo, a que estés más relajado, a que puedas ser más creativo, a que te llegue una buena idea, a que busques alternativas para salir adelante. Por eso es que se dice, sé positivo, piensa positivamente, porque si tú piensas negativo, no vas a saber cómo actuar, vas a estar bloqueado y no vas a poder salir. Entonces, a eso se refiere es que tienes que pensar positivamente para que puedas pensar con más claridad. Entonces yo sí veo que sales de esa situación definitivamente, Acuario, eh, pero todo lleva un proceso y entiéndalo. Si tú lo entiendes desde ese momento, créeme que las cosas te van a ser más fácil. O sea, tú entiendes que tú debes de entender que todo va a llevar un proceso, pero si tú crees que hacer las cosas va a ser un cambio de la noche a la mañana, eso no sucede. Lamento decírtelo, Acuario, pero eso no sucede y entonces ahí vas a tener un gran problema. Debes de ser muy consciente de las cosas, así como en algún momento han, las cosas que tú has vivido, recuerda que también son a veces parte de la consecuencia de uno. Entonces también eso tienes que tomarlo en cuenta. Vamos a ver cuáles son tus siguientes mensajes. Mira, definitivamente, o sea, un cambio de vida. Yo te estoy diciendo que tú, si tú enfrentas las cosas con sabiduría, si tú enfrentas las cosas con conciencia, Acuario, tu vida va a dar un cambio. O sea, tú logras salir victorioso. Y aquí lo que me está diciendo este 2 de Pentáculos es que tu vida está próxima a cambiar. Pero aquí hay algo muy importante, porque si bien tu carta anterior lo muestra que el hecho de salir adelante va a depender mucho de ti, o sea, de cómo tú reacciones, de cómo tú muevas los hilos, aquí el 2 de Pentáculo nos está hablando de un cambio también que tiene que ver por destino. Es como una ayuda que tú vas a recibir. Dios, el universo, tus ángeles, los santos en quien tú creas, Acuario, te van a estar enviando una oportunidad. Una oportunidad que tú vas a tener, sobre todo que tiene que ver con algo que tú estás pidiendo. O sea, si tú en este momento dices, yo estoy pidiendo trabajo, porque mi trabajo es el que me va a sacar de aquí, mi trabajo es el que me va a llevar a donde yo quiero, o mi trabajo es el que me va a dar lo que yo quiero conseguir, entonces eso es lo que va a llegar para ti. Si en este momento para ti tu prioridad es la salud, porque dices, bueno, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi carrera, sé hacer algo, o sea, tengo un oficio, pero en este momento mi estancamiento tiene que ver con cuestiones de salud. Eso es para mí lo primordial, lo que me está prácticamente lo que me está hundiendo en ese vacío, bueno, pues entonces lo que llega para ti es justamente la sanación. Este 2 de Pentáculos nos habla de equilibrar tu vida, de equilibrar tus energías, Acuario, a través de lo que tú estás necesitando. Entonces yo veo que sí se resuelven las cosas muy favorablemente para ti, pero que realmente, o sea, que tú también pongas como de tu parte, porque no solamente es, si bien aquí nos está marcando que algo llega por destino, aquí también te está diciendo, eres tú quien tiene que, eres tú, Acuario, quien tiene también que dar ese paso, porque vaya, hay que ser muy sinceros, no es como que nada más esté esperando yo el milagro a ver a qué horas aparece algo y bueno, me cambia la vida, no, es que tú te tienes que, tú tienes que hacer las cosas también y no estoy diciendo que no, que estés esperando como tal el milagro, Acuario. A veces tendemos a hacer cosas, pero lejos de que nos ayuden, nos perjudican. Entonces, esa es la parte que tienes que entender, que no es lo mismo que tú hagas, que tú te esfuerces tanto, pero que al final del día estés haciendo algo que realmente no es relevante, a que puedas hacer poco, pero que ese poco se vea reflejado en las consecuencias de lo que te va a llegar. Entonces ahora sí como dicen, es trabajar con inteligencia, no trabajar con fuerza, porque trabajar con fuerza lo hace mucha gente. Por eso hay mucha gente que trabaja y puede trabajar horas extras y siempre está como en la pobreza, pero no, porque no saben trabajar con inteligencia. Ellos piensan que levantarse temprano y dormirse súper tarde y así todos los días les va a dar esa riqueza. Y la realidad es que no es así. Tienes que actuar con inteligencia. Debes de ver de qué manera tú puedes hacer mucho sin esforzarse tanto para obtener grandes resultados. Entonces te digo, esa oportunidad llega para ti. Nada más es cuestión de que tú la aproveches. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Libra, a Tauro, a Leo.
a Capricornio y al signo de Géminis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 12, el 7, el 3, el 24, el 31 y el número 9. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Letra D, letra G, letra L, letra O, letra, letra P, letra H y la letra I. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Acuario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.